Bueno, muchas gracias. Por supuesto, un agradecimiento a los organizadores por darnos la posibilidad de participar y compartir una experiencia de trabajo que hemos desarrollado ya en cerca de 20 años en la ciudad de Bogotá y donde pues queremos poner y compartir el trabajo que se hizo en su momento inicialmente desde la Secretaría de Salud de Bogotá y luego incluyendo a toda la administración. Para recordar muy rápidamente, las personas que de pronto no tengan así muy en cuenta, Bogotá tiene en este momento una población cercana a los 8 millones de habitantes, de los 48 millones que tiene Colombia, pues en una pequeña extensión realmente alberga tanto potencialidades como dificultades importantes. Cerca de 250.000 personas han sido desplazadas por la violencia, de los 3 millones que tiene Colombia. Tiene un 5% de población en condición de discapacidad, cerca de un 40% de población vinculada en condición de informalidad o trabajo informal, pues también cerca del 30% de los hogares es hogares de donde la mujer es cabeza de familia. Eso, por supuesto, me parece que es importante considerarlo porque obliga a entender ciertas dinámicas que se generan dentro de un territorio y una población y que lleva a entender en algún momento cómo estas problemáticas de una u otra manera se reflejan en la salud integral de las personas. Obviamente en salud mental, en los tiempos que hay de interacción al interior de la familia o entre la familia, de los patrones que se generan. Y entonces, en ese sentido, pues el ejercicio comienza, o nuestro ejercicio comenzó efectivamente con un trabajo de actualización de los análisis de situación de salud, donde fundamentalmente adoptamos un modelo que intenta hacer una interpretación de los perfiles de protección y deterioro a partir de leer cómo son las dinámicas de la población en los territorios y cómo esas interacciones a la vez discurren dentro de unos modos de protección o unos modos de producción o unos modos de consumo. Y haciendo ese ejercicio, esa lectura, poder hacer una problematización que nos permita a la vez entender cómo ha sido la respuesta social, tanto institucional, transsectorial como comunitaria. Desde ese punto de vista, el ejercicio pretendía mirar si la respuesta no solamente es pertinente, sino si es suficiente y si efectivamente la respuesta creada desde la institucionalidad responde o no responde a la disminución, a la reducción de inequidades en salud. Adicionalmente tomamos, por supuesto, el modelo sugerido por la Comisión de Determinantes, pero con algunas variaciones. Por supuesto, era entender cuáles son los determinantes estructurales, los determinantes intermedios, y especialmente pensamos que era muy importante tocar algunos aspectos en los que la administración local pudiera incidir de una manera más efectiva. Sabemos, por supuesto, que los determinantes estructurales generalmente corresponden a macropolíticas o a políticas estructurales de orden internacional o nacional, donde una administración de una ciudad probablemente no tiene el nivel de injerencia suficiente para afectar muchas veces aquellos determinantes. Entonces, en ese sentido, tocamos algunos de estos elementos. Especialmente quisimos abordar, entender cómo son las trayectorias históricas. Nos parece que el ejercicio no puede quedar meramente desde una epidemiología positivista o de datos, sino que tenemos que entender cómo son los contextos, las dinámicas, los valores y la cultura que se subsumen o que trascienden en cada uno de los factores de riesgo. Entender cómo ello afecta en algún momento o de manera diferencial según la posición socioeconómica de la población y entender, entre otros, por supuesto que habrían otros elementos, pero como las condiciones de hábitat, de vivienda, de recreación, las condiciones de seguridad alimentaria pueden en algún momento
repercutir. Y a partir de allí entender si hay grados de vulnerabilidad, de fragilidad y cómo eso se refleja en materia de equidad social. A partir de ese ejercicio, entonces, luego de un año de trabajo muy intenso en el que tuvimos casi la participación, y quiero decir acá, reconocer, esto fue un trabajo de más de 60 personas, tanto de Secretaría de Salud como de todas las secretarías, es decir, de toda la administración distrital, donde hicimos recolección, acopio de información, análisis y explicación de esa información para entender cómo cada sector estaba analizando los resultados en salud. Se logró efectivamente publicar una serie de 11 documentos muy extensos que daban cuenta del análisis de situación de salud de Bogotá en el año 2009. Eso, digamos, fue luego de un año de trabajo. Ese ejercicio pues, nos permitía tener un análisis contextual de los determinantes, entender cuáles podrían ser las propuestas de ajuste de la respuesta sectorial y las necesidades de interacción transectorial. Además, el ejercicio nos permitió poner a disposición de la ciudad y de todos los actores lo que llamamos una biblioteca digital de determinantes sociales en salud y de análisis de situación en salud, que daba pautas en materia de la política pública que deberían adoptar futuras administraciones. A partir de allí, entonces, pues uno de los resultados más importantes era entender efectivamente que nosotros no teníamos que hacer una lectura homogénea de la ciudad, realmente se cuentan con varias ciudades. Acá pues entendemos que hay una ciudad consolidada, ¿cierto?, que ya provee todos los equipamientos, todos los servicios, una ciudad nueva que en algún momento se expande fundamentalmente hacia el norte de la ciudad y hacia la periferia, pero también otras zonas de suburbio donde generalmente está la población más vulnerable y con menores recursos, y especialmente en Bogotá, no sé si, pero especialmente en Bogotá hay un fenómeno curioso: la población pobre está al sur, la población con mayores recursos está al norte. La población que trabaja entonces para la población con recursos, la población pobre que tiene que ir a sus lugares de desplazamiento, generalmente tendría un tiempo de desplazamiento entre 2-3 horas. Entonces, hace poco una señora mencionaba: yo me levanto a las 4 de la mañana, le preparo el alimento a mis hijos, le dejo el almuerzo, salgo muy temprano para entrar a las 6 de la mañana a trabajar, trabajo hasta las 5 de la tarde y llego a las 9 de la noche a cocinar y a darle el alimento a mis hijos. Entonces, uno empieza a mirar, bueno, qué fenómenos y qué fenómenos se empiezan a generar a partir de estas configuraciones territoriales y estas formas de abordar, y obviamente con una serie de diferencias importantes en los equipamientos, donde, por ejemplo, las zonas más vulnerables adolecen muchas veces de los suficientes espacios libres, de la suficiencia en equipamientos educativos, etcétera, etcétera. Muy bien, esta fue una primera lectura, y una segunda lectura surgió efectivamente de pues ya una serie histórica en materia de lo que correspondería al análisis de mortalidad, simplemente esto como un abrebocas acá de lo que podría ser un bosquejo de cómo se ha comportado la dinámica a lo largo de los últimos años en la ciudad. Nos concentramos, y simplemente acá para tomar en cuenta el tema voy a mencionarlo, el tema de agresiones por situación de orden público. Realmente es un tema que la ciudad avanzó de una manera importante gracias a diferentes actividades de política pública, no solo de desarme, sino de promoción de convivencia, resolución de conflictos y otras estrategias. Otros elementos como los trastornos respiratorios del periodo perinatal desaparecieron por fortuna gracias también a una serie de actividades y estrategias desde el sector salud. Pero persisten y han persistido de manera importante el tema de las enfermedades crónicas de vías respiratorias, neumonía y accidentes de transporte. Como ustedes ven, ha sido un tema muy relevante durante los últimos años. El tema de accidentes de transporte efectivamente también tiene una disminución
notoria, y vamos a ver en las próximas diapositivas cómo la ciudad, y a partir del trabajo que se ha hecho no solo desde el sector salud, sino en general a través de una intersectorialidad, se ha logrado abordar estas problemáticas. Bien, lo primero es, dado pues este ejercicio, empezamos a explorar cuáles son los elementos que tienen una alta incidencia o que podrían tener una alta incidencia en el tema de enfermedad respiratoria, y encontramos que uno de los factores más importantes es el tema del transporte urbano, la movilidad. En el 2001, pues el 96% de la carga contaminante al aire estaba definida por el transporte urbano público. Como ustedes ven ahí, pues las fuentes móviles producen un peso importante tanto en emisiones de monóxido de carbono, de hidrocarburos, de óxido de nitrógeno, de dióxido de azufre. La ciudad, una ciudad de 8 millones de personas, tiene cerca de 1.200.000 vehículos, y de ese 1.200.000 vehículos, el 80% de la carga contaminante era por el transporte público en ese momento. Una gran parte de ese transporte público tenía en ese momento más de 20 años de uso, ¿cierto? Correspondía a cerca de 18.000 buses, y eso lleva a la ciudad entonces a mirar diferentes alternativas de pues reducir estos temas. Entre ellas, analizar cómo los combustibles, en determinado momento, la calidad de los combustibles, las formas de restricción de circulación de vehículos, o las formas de generar mecanismos alternativos de movilidad. Perdón, la anterior. Una primera forma de abordaje pues, para el tema de enfermedades respiratorias derivó efectivamente de una respuesta netamente asistencial, netamente pues, centrada en el sector salud, que se desarrolló en el año 2004 a partir de la introducción de lo que llamamos las salas ERA, las salas de manejo de enfermedad respiratoria aguda. Tomamos la experiencia de Chile, donde había un impacto muy importante, pero entendimos que esa era una respuesta pues muy puntual, muy circunstancial, y que de todas maneras no afectaba el verdadero determinante. El niño pues entra a su sala ERA, se recupera, pero sigue expuesto a altos grados de contaminación. Por supuesto hubo otras medidas de orden médico, de orden de salud, ¿cierto?, en servicios de salud. En el año 2006, por ejemplo, se hizo la introducción de vacunas contra la influenza para niños entre 6 y 23 meses, la introducción gratuita también para mayores de 60 años. En el año 2008, la vacuna contra el neumococo para niños entre 0 y 23 meses también. Y la introducción de esta estrategia de salas ERA implicaba por supuesto, un compromiso no solamente del sector salud, sino un fuerte compromiso del sector educación y de la Secretaría de Ambiente. Hubo también, a partir de este momento, una sensibilización importante de lo que era el sector movilidad, y se empezó a generar un ambiente que permitía, digamos, promover como una mirada conjunta de la transectorialidad. Se involucraron de manera activa grupos de investigación. Desde las universidades se empezó a tocar y a analizar cómo y en qué medida los sistemas de transporte tendrían un efecto en la calidad, en la relación de calidad de aire y salud. Estas investigaciones, por ejemplo, entre otras, determinaron que la concentración del diésel, del combustible diésel que utilizaba el transporte público, era de las cosas que más impacto tenía una concentración de 500 partes por millón de azufre, y era uno de los elementos que disparaba pues, la generación de eventos. Y una relación acá, muy rápida, también se hizo en materia de cómo a nivel de la ciudad había una concentración diferencial de contaminantes o de material particulado de 10 micras en diferentes zonas de la ciudad,
conforme las condiciones de concentración del transporte urbano y concentración de la gente. Efectivamente, las zonas del norte y las zonas centrales de la ciudad tenían unas concentraciones muy bajas, pero donde se concentra la pobreza, que es donde suele estar el transporte público en mayor concentración, es efectivamente, como ustedes ven ahí, los índices de pobreza multidimensional y las concentraciones de material particulado son altamente relevantes. Eso llevó en algún momento a que la administración a partir del año 2004 propusiera medidas como medidas de lo que llamamos el pico y placa o de restricción vehicular, algunas veces variando los esquemas, dejando que fuera una restricción entre 6 y 8 de la mañana o todo el día o variando diferentes esquemas. Permitió entonces o llevó a que la Secretaría de Ambiente, a través de una red de monitoreo de calidad de aire, hiciera unas modelaciones donde empezara a identificar cuál podría ser la reducción potencial. Como ustedes ven acá, nada más para tomar un ejemplo, la ciudad por fuentes móviles produce cerca al año produce cerca de 450.000 toneladas de monóxido de carbono, y con el esquema de reducción de pico y placa se reduciría a 133.000 toneladas de monóxido. Cifra, por supuesto, nada despreciable, o sea, a pesar de que la restricción tenía un efecto. Sin embargo, los esquemas de restricción vehicular llevaron con el tiempo a que las personas compraran un doble carro o compraran motos para reemplazar el carro, entonces evadir las formas de consumo, o sea, es un patrón de consumo, ¿cierto?, en la movilidad. Y por supuesto eso tiene unas repercusiones importantes, incluso la reevaluación en algún momento, hace unos años, cuando el dólar bajó, nuestra moneda se reevaluó, entonces hubo mayor capacidad adquisitiva y entonces las personas empezaron a comprar 2, 3 carros para una misma vivienda. Y eso llevaba entonces a que los juegos de restricción vehicular empezara a aumentar el número de placas, etcétera, etcétera. Y bueno, ahí ha habido un debate muy importante, ha habido unos elementos muy importantes, pero lo más importante acá, y tal vez la medida más importante, fue todo un movimiento que se generó desde estas investigaciones del sector salud, donde se evidenció que había concentraciones altas de azufre, que llevó a que finalmente, a través de una sentencia de la Corte Constitucional, se viera obligada la empresa nacional de petróleos, Ecopetrol, a tomar medidas para generar incluso compra de diésel y una construcción de una nueva refinería que asegurara un combustible dentro de los límites permisibles de 50 partes por millón. En este momento Colombia y Chile son los países que tienen mejor calidad de combustible, si le podemos mencionar. Y bueno, también a un ejercicio de repensar los modos de movilidad. Ustedes saben, ya desde hace más de 15 años la ciudad desarrolló un sistema de transporte alterno, de reemplazo, que se llama el Transmilenio, de uso exclusivo de carriles para el transporte público, y en la última administración se hizo una gestión con el Banco Interamericano de Desarrollo, un préstamo por 40 millones de dólares para que en los próximos 10 años el transporte público de la ciudad pase a ser principalmente un transporte eléctrico, además de las medidas pues, de promoción de uso de bicicletas. Esta es una foto, digamos, de lo que hoy en día pues, se ha logrado. No es la foto ideal, ni son los momentos ideales, de pronto esto es un momento de pico y placa, pero donde decimos todos podemos convivir. O sea, se ha promovido el uso de bicicleta, se ha promovido el uso de Transmilenio, y pues está buscando el uso de carriles preferenciales para motos. Finalmente, pues decir que en esta lucha seguimos, queremos ante todo volver a tener un cielo azul y recordar que la tierra no es una herencia de nuestros padres, sino es un préstamo de nuestros hijos. Muchas gracias.